A continuación, la maestrante Lady Estefanía Angamarca Bautista me voy a permitir dar un breve análisis acerca de la ficha que llenamos como trabajo final dentro de nuestra materia de interpretación constitucional. Primero voy a dar paso a leer textualmente el caso que se nos propuso como nuevos juristas constitucionales y luego de ello a dar un análisis como tal de la ficha que se llenó y de los puntos que se fueron aclarando conforme a ello, los datos relevantes sobre todo y los estándares jurisprudenciales a los que pudimos llegar. Es así que entonces voy a permitirme leer el caso en concreto. A mi despacho acude el señor Juan Pérez, quien ha laborado durante 8 años como asistente administrativo en el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Miguel. En 2023 nos dice que fue diagnosticado con leucemia, una condición que según afirma contrajo a través de una transfusión sanguínea en una clínica privada. Durante el tratamiento, Juan presentó diversos certificados médicos que recomendaban la asignación de funciones de menor carga y la implementación de horarios flexibles como medidas de adaptación. Sin embargo, el GAD decidió y resolvió dar por terminado su nombramiento provisional, invocando razones institucionales y criterios de protección del personal bajo la figura de ineficiencia laboral. Leído el caso como tal, vamos a dar un breve análisis a la ficha que hemos llenado con los datos que nos han presentado también diferentes precedentes judiciales para poder ir entendiendo un poquito cómo se va llenando y cómo se van dando este tipo de estándares como tal para nosotros también, para nuestra mejor comprensión. Bien, nosotros tomamos como referencia en datos generales o el punto arquimédico de nuestra sentencia fue la sentencia 1095-EP-20/22, en la que fue la jueza ponente la doctora Daniela Santamaría. Se resolvió el 24 de agosto de 2022 y me permito dar simplemente un resumen así de sencillo de la resolución como tal, que fue declarar la vulneración del derecho a la protección especial del accionante en el ejercicio de su derecho al trabajo como persona con discapacidad, pero también con enfermedad catastrófica. Esta fue presentada como una acción extraordinaria de protección. ¿Cuál es el resumen de los hechos de este caso en concreto como tal que nos va a servir de punto arquimédico para nuestra resolución? Bien, el accionante era un servidor público del GAD municipal de Durán que laboraba desde 2014. Resulta que en junio de 2019, mediante memorándum, se le notifica que va a ser desvinculado de su puesto de trabajo bajo lo prescrito en el artículo 146, literal F, del reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público. Para ese entonces, el accionante padecía de leucemia amiloide crónica y también tenía una discapacidad del 30%. Ojo, hechos que el GAD municipal de Durán conocía notablemente y considerablemente. El accionante, por tanto, alegó obviamente una vulneración a sus derechos, primero el derecho al trabajo, luego el derecho a la seguridad social y a su salud, incluso por los altos costos que mantenía y pues al no tener trabajo como tal, se le veía imposibilitado seguir con su medicación y con sus tratamientos que debía hacer por su enfermedad. Él presenta una acción de protección, la cual fue negada en primera y segunda instancia, por lo que el 1 de marzo de 2020 interpuso una acción extraordinaria de protección a la sentencia manifestada el 12 de febrero del mismo año. Bien, ¿cuáles son los derechos que se reclaman entonces en este caso en concreto? Primero es el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, el derecho también a la seguridad social, el derecho al trabajo con protección laboral reforzada como tal y por supuesto e incluso un poco análogo el derecho a una vida digna como tal. Bien, nosotros sabemos que necesitamos utilizar algunos métodos de interpretación constitucional para poder ir dando resolución a los casos en concreto.
Es así que dentro de este caso sí hubieron métodos de interpretación que pudimos ir identificando para darle un mayor realce a todo este estándar jurisprudencial. Vimos citas jurisprudenciales de carácter textualista, es decir, que mencionaban tal cual lo refería en la Constitución en ese caso, o dentro, por ejemplo, del reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público en su artículo 76 y 46, perdón, para poder ir dando una mejor aporte a todo aquello que significaba la resolución del caso en concreto como tal. Así también vimos el método de interpretación finalista, pues este requiere o manifiesta alcanzar un fin como tal, y el fin como tal era marcar un precedente dentro de la protección laboral reforzada a las personas que no solo padecían discapacidad, sino también enfermedades catastróficas como tal, que muchas de las veces no se había tomado en consideración. Si bien es cierto, ya se había hablado como tal de este tema, mas sin embargo no se sentaba un precedente como tal. Tenemos también el método sistemático, uno de los métodos que viene ya desde, si valga traerlo a colación, desde teorías como el positivismo, en donde ya empleamos estos métodos de interpretación justamente, y es que engloba la cantidad de normas que se rigen al ordenamiento jurídico para ir sacando de cada uno lo importante y poder ir llegando a la solución de un caso concreto. Aquí se refuerza, por ejemplo, los artículos 16, 17, perdón, en los párrafos 16, 17, párrafos 21, 22, que van tomando coherencia con el ordenamiento jurídico cada norma, y así pues nos vamos englobando como tal en lo que se refiere a este caso en concreto. Existen también citas analógicas. ¿Por qué? Porque este caso en concreto compara precedentes con todo el ordenamiento, toda la jurisprudencia más que todo, para poder llegar a una resolución como tal. La analogía que hacen los jueces es de si se da lo que ya antes había manifestado con lo que se está mencionando ahora en el caso concreto como tal. Hay citas, por ejemplo, citas conceptuales en donde se rediseña y se redefine lo que es la protección laboral reforzada. En muchos de los párrafos de esta sentencia 1095 se menciona como tal esto, es decir, se contextualiza algunos criterios que vamos a tomar en consideración para ir resolviendo también nuestro caso. Hay citas internas y citas externas. Tenemos dentro de las citas internas algunas sentencias tal cual marcadas de la Corte Constitucional como tal, que ya marcaban jurisprudencia antes, que las vamos a mencionar un poco más después. Y tenemos también las citas externas. Por ejemplo, aquí mencionaron la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 3, que fue de gran relevancia también para poder ir dando resolución al caso en concreto. Llegamos a una parte importante dentro de nuestro análisis, que es el precedente jurisprudencial. Bien, aquí hablamos de varios factores. Podemos empezar incluso con la ratio decidendi, que sabemos que es la parte esencial, por así decirlo, o bueno, al menos para mí lo es, de esta sentencia, pues contiene el razonamiento lógico fundamental para nosotros poder llegar a la decisión como tal, ¿no? En donde, por ejemplo, se vinculan varias categorías, por así decirlo, o varios axiomas en la misma. En lo personal considero que sí cumple con los requisitos para ser considerado un precedente, porque primero sí es una regla jurídica, segundo sí se encuentra dentro de una decisión judicial como tal, por supuesto que tiene vinculatoriedad, también innova el derecho y por supuesto que resuelve el problema jurídico con respecto a la protección laboral reforzada, y no solo dejarlo como antes ya habían habido otros preceptos en diferentes sentencias como tal. Es vinculante porque los jueces inferiores a la Corte Constitucional e incluso la misma Corte está obligada a respetar sus propios precedentes jurisprudenciales, y es de carácter vertical.
Finalmente llegamos a la línea jurisprudencial como tal, que es todo este camino que recorre, por así decirlo, este caso en concreto, o al menos estos derechos que se consideran vulnerados para poder llegar a sentar un precedente en la misma, ¿no? En sentido estricto, por así decirlo, erga omnes. Entonces, me voy a permitir al menos referenciar las sentencias como tal. Tenemos una sentencia que fue considerada como punto arquimédico, la 1095-20-EP/2022. Tenemos una sentencia fundadora, por supuesto, de línea, que es la 258-15-CEP-CC. Tenemos una sentencia consolidadora, que es la 1095 igualmente, guión 20-EP/2022, y una sentencia reconceptualizadora, que es la 375-17-EP/21. Cada una de ellas, por supuesto, que contiene una explicación como tal, pero la que me parece más importante deslizarla es la que la reconceptualizadora, que es la que estamos entendiendo justamente ahora. ¿Por qué? Porque amplía los conceptos que tenía el derecho como tal y lo vuelve una jurisprudencia vinculante justamente para que las demás entidades, las demás judicaturas la tomen como tal, como referencia, y puedan así irse resolviendo casos similares de la protección laboral reforzada, porque hemos visto muchos casos a contexto nacional que se dan de esta magnitud. Sin embargo, el derecho al trabajo como tal se ve vulnerado, y esta protección laboral reforzada no ha sido tan magnificada como lo fue en esta sentencia o como lo ha sido en otras sentencias que hemos ido estudiando. Es por eso que nosotros creemos pertinente que la Constitución de la República del Ecuador mantenga justamente bajo su cobija esta protección laboral reforzada, justamente porque existen varios casos en donde al contribuir o al decir que la ineficiencia laboral está presente, se encuentran o se oyen vulnerando derechos justamente al trabajo o a la seguridad social como tal. Por ello, nosotros creemos que esta sentencia sí fue una sentencia, tal vez no hito, pero sí que constituyó un punto de partida para nuestro caso de Juan Pérez, que fue despedido, y pues también al tener en consideración el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, porque muchas de las veces los jueces de primera instancia no motivan sus argumentos y por ende pues niegan estas acciones de protección, con ello vulnerando derechos propios que están consagrados en la Constitución y que son de relevancia justamente para una persona en su desarrollo o en su vida digna. Esto sería todo con mi análisis al caso en concreto y todo lo que pude ir coligiendo dentro de la ficha técnica presentada. Hasta aquí mi intervención.